Hola amigos, bienvenidos, soy Carly y hoy les voy a enseñar a hacer esta letra bordada de flores que vi en Pinterest. Así que si les gusta este tipo de videos pueden darle like ahora y déjenme en los comentarios si también han visto algunas otras ideas que les gustaría que hagamos. Escríbanmelas ahí, así las hacemos en los próximos videos. Así que si no se han suscrito a mi canal, los invito a que lo hagan ahora y no se olviden de activar la campanita, así YouTube les avisa cada vez que subo un nuevo video. Ahora sí, manos a la obra. Para hacer nuestra letra bordada vamos a utilizar un bastidor, tela o fieltro como voy a usar yo, hilos de distintos colores, 4 por lo menos, si tienen 5 o 6 mejor, tijera, aguja y lapicera para pasar la letra a nuestra tela. Para hacerlo bien simple buscamos una letra en internet que nos guste, la descargamos, podrían imprimirla y luego transferirla con un papel carbónico, pero sé que no muchos tienen papel carbónico, así que podemos calcarla directamente como estoy haciendo yo aquí, siempre con mucho cuidado, ¿sí? Después la retocamos un poquito y ahora lo que voy a hacer es dibujar las rosas, que son como las flores más grandes que va a tener nuestra letra, ¿sí? Tanto las rositas como las hojas. Esto es lo único que yo dibujo de antemano. Lo demás lo voy haciendo sobre la marcha así para rellenar toda la letra. Antes de empezar a bordar yo elegí mis 4 colores principales, ¿sí? Elegí 2 verdes y otros 2 colores para las flores, en este caso rosa y bordó. Voy a empezar por las flores de color bordó. Es importante cortar un pedazo de hilo que no sea demasiado largo porque si no se les va a terminar enredando, pero que tampoco sea demasiado corto porque si no van a dar unas pocas puntadas y ya van a tener que cortar nuevamente hilo y eso es bastante molesto. ¿Sí? Vamos a empezar haciendo las rosas, que son las mismas que hicimos en el conejito de fieltro, no sé si se acuerdan, ahora es mucho más fácil porque son más grandes y también porque al usar un bastidor es muchísimo más simple. Entonces vamos a dar 5 puntadas en torno a un punto central y luego vamos a pinchar, ¿sí? De abajo hacia arriba, saliendo lo más cerquita del centro posible, ¿sí? No exactamente en el centro porque se nos enredaría con todas las puntadas anteriores, pero sí bien cerquita. Ahora que la flor es mucho más grande que en el conejito, es bastante más fácil. Luego de hacer esto vamos a utilizar la aguja al revés, ¿sí? No de la parte que pincha sino por el otro lado, porque lo que vamos a hacer es pasar una vez por encima y una vez por debajo de cada una de las puntadas, ¿sí? De manera que vamos formando una espiral y así vamos rellenando nuestra flor. Obviamente también se puede hacer utilizando el lado puntiagudo de la aguja, pero es muy fácil enganchar alguna de las puntadas o la misma tela y termina siendo más difícil, por eso es la mejor manera usando la parte de atrás. Cuando terminamos directamente vamos a pinchar en la siguiente flor. Van a ver que yo dejé una sin rellenar porque esa voy a hacerla del otro color, ¿sí? Y seguí por la siguiente. Así vamos a ir completando todas las flores que van a ser de color bordó. Ahora todas las flores que quedan las vamos a hacer de color rosa.
Una vez terminadas de bordar las rosas, comienzo a bordar las hojas, pero como me sobró un poco de hilo rosa, voy a hacer unas florcitas pequeñitas haciendo el punto francés. Para esto vamos a pinchar, vamos a pasar el hilo completo y vamos a enroscar en la aguja así una o dos vueltitas y vamos a pinchar muy cerquita de donde habíamos salido. Vamos a tensionar con la mano contraria a la aguja hasta pasar todo el hilo y ahí se forma el nudito. Este punto puede costar al principio, ¿sí? Con la práctica les va a ir quedando cada vez más prolijo, ¿sí? Damos una vuelta o dos o tres. La cantidad de vueltas determina el tamaño del nudito, así que pueden ir probando hasta ver cuál es el tamaño que más les gusta a ustedes. Ahora sí vamos a bordar las hojitas. Para esto vamos a usar el punto pescado o algunos también le dicen el punto hoja. Vamos a hacer una puntada recta y después no vamos a volver a pinchar en el centro, ¿sí? Sino que vamos a ir o un poquito hacia la derecha o hacia la izquierda. Aquí yo comienzo por el lado izquierdo, ¿sí? Pincho arriba y ven que pincho por abajo un poquito a la derecha. Ahora voy a pinchar a la derecha arriba y voy a pinchar abajo a la izquierda, ¿sí? Y así vamos a ir cruzando una vez hacia cada lado para ir dándole forma a nuestra hojita. Es común confundirse y en vez de pinchar cruzado abajo, pinchar arriba, pero van a ver porque la puntada queda muy diferente, o sea, se nota muy fácilmente el error, así que ahí es lo mejor volver hacia atrás y hacerlo correctamente. Yo estoy usando el hilo color verde claro para hacer las hojas de todas las rosas bordó y luego voy a usar el verde oscuro para hacer todas las hojitas de las rosas rosa. Ya terminé de hacer todas las hojitas más claritas, ahora voy a hacer las hojas más oscuras. Me sobró un poco de hilo de las últimas hojitas y no lo corté para aprovecharlo después. La verdad que fue una muy mala decisión porque cuando uno está bordando, obviamente abajo se empiezan a enredar los hilos y termina siendo un dolor de cabeza, ¿sí? Lo mejor es cortar cuando uno terminó o como por ejemplo cuando terminé de hacer las rosas que me quedó un poco de hilo rosa que podía aprovechar, en ese mismo momento hice las florcitas del punto francés y ya uno lo corta y se saca eso del medio porque si no realmente es muy molesto. Una vez terminadas las flores y las hojas, viene la parte más difícil. Yo decidí usar este color mostaza, además de los colores principales, para empezar a rellenar. Esta parte es absolutamente libre, uno tiene que ir mezclando todos los colores para que no nos quede ninguna parte muy apagada ni de un solo color. ¿Sí? Voy a ir haciendo estas florcitas de punto francés que me encanta como quedan al lado de las rosas grandes. Pero bueno, la idea es ir combinando y completando toda nuestra letra, ¿sí? La idea es que todo parezcan flores u hojas y no simplemente hacer un bordado lineal. Cuando bordamos en las zonas más finitas o muy cerca del borde, es importante tratar de bordar justo por encima de la línea y no dejarla sin cubrir porque si no después vamos a tener que volver a pasar por ahí o con el mismo color o con otro o inventar algo para poder cubrirlo completamente. Sí, es importante
que la línea de la lapicera o del carbónico con el que lo transferimos desaparezca completamente. Ahí verán que hice estas florcitas muy simples, que son unas puntaditas que me gustan para generar una textura y luego con el verde hacer como si fuera un ramillete de flores. Ahora van a ver que estoy justo por el borde de la letra, entonces aquí es cuando tenemos que empezar a definir, ¿sí?, la forma de la letra. Cada vez que se me termina el hilo en esta etapa trato de ir cambiando, así voy intercalando y no me queda una gran zona cubierta de un solo color. Todavía me queda bastante por cubrir, así que ahora voy a aprovechar para hacer unas cuantas florcitas de color rosa. En esta parte me pasó que no cubrí la línea, ¿sí?, de la lapicera, por eso tengo que hacer todas estas florcitas al lado de las hojas, que bien podría haberlas cubierto en un comienzo si hacía las hojas bien hasta el borde. Ahora que se terminó el rosado, retomo con el amarillo, sigo haciendo detallitos que me quedaron pendientes y seguimos avanzando. Esto ya va tomando forma, vamos a meter un poquito de bordó también para ir mezclando. Voy a aprovechar aquí estas flores que me encantaron y voy a hacer como otro ramillete pero de color bordó. Mientras menos espacio nos queda, es más importante pensar luego con qué otro color vamos a cubrir o si nos conviene extendernos un poquito más con el color que estamos bordando, porque si no después demasiados hilos por el mismo lugar termina siendo un problema. Esto va súper bien, pero todavía nos falta cubrir bastante por la parte superior. Así que aproveché y cambié de color a rosa. Ahora sí, tengo que cubrir toda la línea para no tener que volver a pasar por aquí más tarde. Ahora sí es momento de retomar con el verde. Hay varias zonas que ya podemos ir completándolas con algunas hojitas o ramitas
Puede que nos haga falta todavía un poco más de flores, pero la mayor parte ya la podemos completar con los hilos de verde. Un poco de verde claro, un poco de verde oscuro y ya podemos ir viendo con más detalle donde sí nos van a hacer falta algunas florcitas, porque todo de verde sería demasiado aburrido o demasiado plano, ¿sí? Bastante bien, casi que pudimos cubrir toda la letra, nos quedó una zona muy pequeñita en la que era imposible cubrir todo de verde porque la verdad iba a quedar muy mal, ya teníamos muchas hojas por allí, así que vamos a retomar con el amarillo porque nos quedó justo bordó y las hojas oscuras para resaltar un poco, y también vamos a completar un poquito más ahí al lado de las hojitas en la parte de abajo.
casi terminada, nos quedan apenas unos pequeños espacios blancos, así que voy a usar el color verde claro para rellenar todos esos pedacitos que me quedaron sin cubrir. Y ya con esto estaríamos terminando nuestra letra bordada. Yo sé que al comienzo parece muy difícil, casi imposible, pero la verdad es que son todos puntos muy simples. Simplemente hay que tener paciencia e ir combinando los colores de la manera correcta. Ahora sí, si les gustó el video, no olviden de dejarme like y escríbanme en los comentarios qué otros puntos les gustaría aprender del bordado. También les dejo aquí el link al video de la gatita de tela, que es una gatita preciosa. Si no se han suscrito a mi canal, los invito a que lo hagan ahora. Y no se olviden de activar la campanita, así YouTube les avisa cada vez que subo un nuevo video.